Canal 9, el canal del Congreso de la República. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Le presentamos ahora una transmisión en vivo desde el Congreso de la República. Trabajo Legislativo, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Muchas gracias por su sintonía del Canal 9 del Congreso de la República. Esta es una transmisión más que le llevamos totalmente en vivo y en compañía de mi compañera Glendy Donado, el equipo de producción de Canal 9 y su servidor Estuardo Ceseña, le damos la más cordial bienvenida a este que es el Salón del Pueblo, en donde en breves minutos se llevará a cabo una reunión más de la Comisión Pesquisidora que analiza las diligencias del antejuicio con número de expediente 294-2018 y esta comisión, déjeme comentar, está presidida por el congresista Mario Taracena, como secretaria funge la congresista Daisy Guzmán, asimismo los vocales, quienes son los señores legisladores Jaime Lucero, Otto Callejas y Andy Figueroa. Lo dejamos con las imágenes y tenga usted buenos días a todos, sean bienvenidos a los dos compañeros constituyentes, Roberto Alejos y Víctor Hugo Godoy, bienvenidos los dos, les agradecemos su presencia acá. Nos va a faltar una compañera que me pidió excusa y la quiero excusar, a Daisy Guzmán, que tenía un contratiempo personal y me habló desde hace varios días y yo le dije que con mucho gusto asistiera. Entonces, pero por lo demás estamos acá, quiero aclarar que están en televisión para que no haya sorpresas. Está quedando grabado todo lo que se está hablando aquí y voy a entrar a conocer, tenemos una agenda, que es la bienvenida que le acabo de dar, son bienvenidos ustedes. El acta anterior ya la recibieron todos los compañeros y tercer punto, pues la exposición de ustedes que tiene como inicio, para ser honesto, un Twitter de Roberto, para contar cómo fue la historia. Ahorita te doy la palabra, yo lo vi. Y entonces me llamó la atención, pues dije, ¿y esto qué está pasando? Y lo abordé telefónicamente y le dije, mira vos, ¿qué es este asunto? La ley es bien clara en su artículo 17 de la ley de antejuicios, que con solo un diputado tenga la inquietud de que se conozca o se cite a una persona, es obligación de la comisión hacerlo. Y les quiero contar que el que manifestó eso ante la comisión fue su servidor, que me pareció importante que vinieran a ustedes a explicar esta situación de los dignatarios de la nación, todos compañeros nuestros, todos somos constituyentes, y explicaran la denuncia que hace Roberto de los 600,000 y ese tipo de cosas. Y yo te quisiera dar la palabra para que lo expongas, nosotros te recibiremos toda la información que sea necesaria y tomará cada compañero nota del asunto. Previo a eso me pidió la palabra el compañero Callejas. Adelante, por favor. Te robaría el micrófono. Eso, sí. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días, compañeros de la comisión. Buenos días, señores exconstituyentes. Tal y como lo dejara plasmado en la sesión pasada, señor presidente, donde le hacía mención de que yo no estaba de acuerdo en que se invitaran a personas de las cuales la comisión no tenía por qué conocer, ya que no es el caso a la cual fuimos nombrados. Yo me retiro, lo dejé plasmado en el acta, así que nos vemos en la próxima reunión. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Les pido mil disculpas, pero en el Congreso hay que tener tolerancia, compañeros. Vos fuiste presidente, vos también fuiste constituyente. Entonces, mil disculpas. No está en su legítimo derecho, se quiere retirar, que lo haga con mucho gusto. Su servidor como presidente atiende y tengo dos compañeros más, no hay ningún problema.
Yo creo que es cuestión de paciencia. Entonces, si ya no hay más, quisiera que ustedes tomen la palabra y hablen lo que quieran. Roberto, por favor. ¿Vas a pedir la palabra? Otro compañero que va a hacer lo mismo, pero no tengas pena. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Señores exconstituyentes, licenciados, bienvenidos, medios de la prensa. Solo con una pequeña aclaración, señor presidente. Creo que al final la actitud del diputado compañero que se retiró de esta sala fue porque, según recuerdo, desde que iniciamos como comisión, desde la primera sesión que se tuvo, creo que llegamos a un acuerdo de que cualquier situación fuera al final aprobada por la mayoría de los integrantes de la misma, ¿va? O sea, de la comisión. Bueno, se dio el fenómeno de que, si bien es cierto, la ley lo permite, ¿va? O está en el marco de la ley, de que cualquiera de los integrantes puede citar a cualquier persona, ¿va? Para esclarecer el hecho, pero creo que acertadamente el diputado Otto Leonel Callejas, que con todo respeto menciono su nombre, se retiró de esta sala en este momento porque no se sometió a votación. O sea, si bien es cierto, está en ley la citación que usted hizo de los honorables que tenemos aquí presentes, no se sometió esa decisión a una votación, como al principio se había establecido en la primera sesión de esta comisión. Solo esa aclaración, presidente, gracias. No es el objeto de la reunión, ustedes tienen que tener la palabra, pero solo rapidito. El artículo 17 de la ley de antejuicios dice bien claramente que si algún diputado tiene la inquietud, estamos obligados a invitarlo. Yo fui el que tuve el honor de invitarlos a ustedes por la inquietud que ya planteé. Entonces, no se puede votar para pedir que se respete la ley se respeta todo el tiempo. Así que, para ya no seguir con esto, por favor, presidente, Roberto Alejos, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas, a todos, especialmente a esta honorable comisión pesquisidora encabezada por el diputado Taracena. Agradezco la presencia de los señores diputados que se han quedado a la reunión y la aclaración. Ustedes comprenderán que en el caso del diputado constituyente, y no sé cuántos, como 14 títulos más tiene. Roberto, mira, Sí. Aunque creo en tu palabra y de todo, pero estoy por ley obligado a juramentarlos. Me disculpan perdón. que no lo había hecho, entonces les voy a pedir que se pongan de pie y lo voy a juramentar. Disculpen. Licenciado Roberto Alejos Cambra, y por favor, muchachos. Roberto Alejos Cambra y licenciado Víctor Hugo Godoy, se les solicita ponerse de pie y levantar su mano para prestar juramento. Esta comisión pesquisidora, integrada por el Pleno del Congreso de la República, se encuentra reunida en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 85/2002 del Congreso de la República, ley en materia de antejuicios, con el objeto de proporcionar al Pleno los elementos suficientes que permitan establecer, así como consecuencias de los hechos investigados en el expediente del antejuicio 294-218, el actual magistrado Corte de Constitucionalidad, señor José Francisco Mata Vela, debe o no ser puesto a disposición de la justicia común, por lo que en la pregunta del ejercicio de sus funciones legales, esta comisión les pregunta: ¿juran decir la verdad durante la presente diligencia para recabar la información y documentación de cualquiera de los miembros de la comisión pesquisidora considere pertinente en el marco del expediente de antejuicio 294-2018? Gracias, pueden sentarse. Como mencionaba hace unos segundos, ustedes comprenderán que en el caso de el diputado exconstituyente, exministro, exembajador, etcétera, etcétera, Víctor Hugo Godoy, y este servidor, nosotros tenemos la obligación ciudadana de asistir a la citación. No nos corresponde, creo yo, juzgar si hubo votación, si no hubo votación, si fue legal o si no fue legal. Tenemos que
contribuir al fortalecimiento de las instituciones y al fortalecimiento de la ley. Y entonces siempre hemos creído que cualquiera que le huye a un tipo de citación de estas está huyendo a contribuir a cualquier investigación, a que se esclarezca la verdad y sobre todo a contribuir a que se fortalezca la democracia en este país, porque este ejercicio es parte del sistema democrático que manda la Constitución. Así que en base a eso estamos aquí presentes el día de hoy, tratando de ser lo más breve posible. Como ustedes recordarán, el 14 de enero de 1986 entró en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala, que después de muchas pruebas sigue siendo nuestra Constitución y esperamos que siga siendo la Constitución de la República, que siga rompiendo récords de sobrevivencia ante las constituciones anteriores. Antes de disolverse la Asamblea Nacional Constituyente, dejó aprobado un decreto que declara a los constituyentes, las y los constituyentes, 3 mujeres y el resto hombres, dignatarios de la nación de por vida, y deja en ese decreto la obligación de difundirla, de divulgarla y de defenderla. Con ese objetivo, los constituyentes, encabezados en aquel entonces por sus 3 expresidentes, Ramiro León Carpio, Arajuan Quiñones y Roberto Carpio Nicol, tomaron la decisión a la cual nos sumamos la mayoría, recuerdo yo, más de 70 de los 88 diputados, de crear esta Asociación de Dignatarios de la Nación, Asociación de Exconstituyentes. Esta asociación fue creada según el Acuerdo 67-189 de fecha 18 de septiembre de 1987. Fue firmada por el presidente Ramiro León Carpio y fue publicado en el Diario Oficial en octubre de 1981, ¿verdad? A pesar de eso, el presidente Cerezo la firmó, entró en vigencia y desde entonces se han presentado una serie de anomalías que nos han mantenido en discusiones durante todos estos tiempos a la mayoría de miembros de la Asociación de Constituyentes. Lo que la mayoría de miembros ha hecho es no asistir a las reuniones, a las asambleas y no participar, tomando en cuenta ese tipo de anomalías, porque hasta el 5 de octubre de 1981, ¿verdad? Después de que se publicó, en 1987, se registra en el registro de personas jurídicas la asociación. Y aquí tengo los datos, porque la inscripción tiene su fin hasta en el año 2011, exactamente el 8 de julio del año 2011, en este registro de personas jurídicas. Aquí tengo el número de solicitud, incluso con el que se hizo, es el 51-11-07-04-340, los estoy dando para que queden grabados los números, y ahí se tramitó los respectivos libros, lo que incluyó el libro de actas que quedó en manos del secretario de aquel entonces, el exconstituyente Juan César García Portillo. Pero luego apareció un nuevo libro de actas, ¿verdad? La contraseña de ese libro es el 51-2604-17-56-639, de fecha marzo del año 2017, desde donde se hace constar en ese 2017 que Guillermo Pellicer Robles, ¿verdad?, es el presidente de dicha asociación. Este nombramiento de Pellicer Robles discrepa, puesto que su nombramiento se registra el 3 de febrero del 2017, 3 meses antes de que aparezca el libro, el nuevo libro de actas. Esto lo hago saber porque está en el libro 41 de nombramientos, folio 187, ahí está registrado ese nombramiento, que nos llamó desde aquel entonces la atención de que aparezca un nuevo libro de actas. ¿Qué pasó con el libro anterior? Probablemente se llenó o no, pero no se nos informó del nuevo libro. ¿Y por qué el libro de actas tiene una fecha posterior a la elección del diputado Pellicer Robles?
De esta manera, inclusive les puedo decir, fue, como decía, inscrito en el folio 187 del libro 41, y fue la notaria Ruth Maribel Gómez Monterroso quien llevó a cabo este registro. Lo que sucede es que a partir de ese momento, la Asociación de Exconstituyentes entra en una serie de debates, de problemas, que alejó más a los exconstituyentes de dicha asociación. Se presentaron una serie de discusiones y los twitters, los comunicados de prensa, las discusiones en los medios de comunicación a las que éramos invitados empezaron desde aquel entonces, y desde aquel entonces se creó un cisma sobre la legalidad y legitimidad de esa junta directiva o no, y sobre todo lo que podría pasar. Roberto, perdón, entonces, en conclusión ahí, lo que estás tratando de decirnos es que no es legítima. Desde ese entonces hemos venido, muchos diputados, varios, no solo nosotros, queremos dejar constancia que probablemente este servidor, porque Víctor Hugo Godoy no lo es, pues es un tuitero, ¿verdad? Es alguien que se mantiene en las redes sociales, y por eso es que aparecen más mis declaraciones, pero acudimos a una serie de medios de comunicación, entrevistas, etcétera, etcétera, aduciendo de que esta elección de esa junta directiva tiene problemas legales desde ese entonces, y nosotros veníamos discutiendo para que esto se repitiera, se legalizara, porque la junta directiva considerábamos nosotros que no era legal. Pero todo en paz y sin pleitos, en un inicio pidiendo que se repitiera la asamblea, se revisaran las partes legales, etcétera, etcétera, teniendo las pruebas en la mano. Sin embargo, no se hizo, y pues la junta directiva electa de acuerdo a lo que establecen ellos mismos, ese 2 de febrero del 17, presenta una demanda, que es la demanda que el día de hoy nos tiene aquí presentes. Una demanda dirigida a 3 magistrados, 2 magistrados y una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, aduciendo violaciones a la Constitución y aduciendo que la Constitución se está violando en base a una sentencia. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros, es el análisis que la Comisión Pesquisidora tiene que hacer. Nosotros no somos ni los correctos, ni los indicados, ni fuimos invitados para eso, ni nos toca hacer ese análisis, pero es lo que nos tiene aquí el día de hoy, porque nos enteramos de esa demanda por los medios de comunicación, y entonces acudimos a preguntar qué había sucedido, por qué el presidente de la comisión, auxiliado por un abogado, que en paz descanse, López Estrau, constituyente también, presentaron una demanda en nombre de la asociación sin haber celebrado, primero porque estaba en discusión si la junta directiva era legal o no, si era legítima o no, y segundo, sin haberse llevado a cabo una asamblea para poder demandar en nombre de la asociación, tal y como aparece en la demanda, en mi calidad de presidente, representante legal de la asociación, se hizo en nombre de la asociación sin habernos tomado en cuenta. Sin embargo, el presidente de la asociación, Guillermo Pellicer Robles, pidió disculpas al respecto y dijo que nunca más volvía a hablar en nombre de la asociación en aquella plática que sostuvimos. Se disculpó por haberlo hecho y, sin embargo, ustedes ven que lo sigue haciendo, lo siguió haciendo, sigue hablando en nombre de la asociación sin que se lleven a cabo asambleas o mandatos en términos generales. Y con mucha franqueza, y eso fue lo que ocasionó el que nosotros, o principalmente este servidor Díaz, que nos consta de que había acuerdos en el gobierno de aquel entonces, el gobierno del presidente Jimmy Morales y la asociación, porque nos dice que lo que están buscando, y por eso desean quedar bien con el señor presidente de la República, es una pensión vitalicia para los exconstituyentes. Efectivamente, meses atrás, y aquí tengo copia de la carta que se nos envió una carta a los exconstituyentes para que nos manifestáramos, llenáramos un formulario para poder adquirir la pensión vitalicia. Por supuesto, los exconstituyentes se opusieron en su mayoría. Nos seguimos oponiendo a que los constituyentes tengan una pensión vitalicia, que entiendo que es de $1,000 lo que estaban solicitando, sería más alta que la pensión más alta de un jubilado del Estado,
que haya tenido un salario más alto. Nos opusimos, nos hicieron la solicitud por escrito, nos opusimos por escrito y sin embargo se presentó la demanda. Perdón, Roberto. Perdón. ¿Y a cambio de qué era eso? Porque... Pues no, ellos hablaron lo que ellos necesitaban era quedar bien con el señor presidente porque se estaba tramitando esa pensión vitalicia, ¿verdad? A cambio de nada, o sea, se creían que los constituyentes se la merecían por el solo hecho de haber sido constituyentes, ¿verdad? Aunque no hubieran cumplido con los requisitos para poder ser jubilados del Estado. Pero hubo oposición y no se otorgó. Estás hablando del presidente Morales, ¿verdad? Del presidente Morales, Okay. Exacto, ¿verdad? No nos consta de una reunión, ninguna pérgola donde llegaron a acuerdos, etcétera, etcétera. Eso no podemos dejarlo como un testimonio porque no estuvimos ahí ni fuimos invitados. Pero sí nos consta que fue muy claro el presidente Guillermo Pérez Robles de la Asociación en Destinos que estaban quedando bien con el presidente para que se diera esto. Se presentó la demanda, nos enteramos por los medios de comunicación, como lo hicimos ver anteriormente. Sin embargo, no esperábamos que él siguiera declarando en nombre de la asociación, lo siguió haciendo. Esperábamos ser convocados a asambleas para recibir informes de qué había sucedido, pero no se creó en aquel entonces una comisión pesquisidora, no se le dio el trámite correspondiente. Estamos hablando del año 2018. Es hasta ahora que se logra formar la comisión pesquisidora en el caso de esta demanda y es hasta ahora con esta comisión que sale a la luz pública que la asociación recibió 600,000 quetzales como una, no sabría explicar qué, pero es un aporte del presupuesto del Congreso de la República, llamándonos la atención que la demanda se presenta un 10 de diciembre, si no estoy mal, y un 19 de diciembre se hace el desembolso. Nos llama mucho la atención también, y quisimos investigar al respecto de si no había en el presupuesto, como consta aquí en estos documentos que me acompañan, si bien está creada la partida, el presupuesto nunca fue aprobado con una asignación para la Asociación de Dignatarios de la Nación. Por lo tanto, tuvo que haber un cambio de partidas para poder hacer este desembolso, que fue, repito, realizado 9 días después. Y lo que sucede es que es del conocimiento nuestro hasta ahora que esta comisión investiga y salen a la luz estos temas, porque nunca se convocó a una asamblea para recibir los fondos, mucho menos informar que se habían recibido y menos entregarle cuentas a la asociación de para qué se habían recibido esos fondos. De acuerdo a los estatutos firmados en el diario oficial por el mismo Guillermo Pérez Robles, él como presidente de la Junta Directiva, pues está encargado de la administración de toda la parte administrativa, lo cual nunca ha existido porque la asociación nunca había recibido un solo centavo ni de entidades públicas ni de entidades privadas. Había sido pues la decisión de los constituyentes de no recibir ningún centavo para hacer nuestro papel de defender y divulgar la Constitución, de lo cual Víctor Hugo O'Donnell les va a ampliar cuál ha sido el papel de la asociación. La Junta Directiva está, pero solo esto, el presidente está autorizado para recibir legados, herencias o donaciones. Yo espero que el Congreso de la República no diga que esto es una donación, porque estaría el propio Congreso, pero tampoco me toca a mí juzgarlo, cometiendo un delito porque no se pueden realizar, de acuerdo a mi criterio jurídico, donaciones a entidades privadas, porque aunque se llame asociación de dignatarios o de constituyentes, es una ONG privada esta asociación, por lo tanto no puede recibir una donación, sino que debió haber estado, de acuerdo a mi criterio, en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, donde se hacen aportes a distintas asociaciones y fundaciones con fines concretos de acuerdo a los objetivos de la asociación. Pero esto sigue siendo una incógnita para nosotros y al no estar nosotros ya dentro de la asociación, menos vamos a obtener información al respecto, ¿verdad?
Roberto, ya creo que le voy a dar la palabra a Víctor Hugo, pero No, yo todavía voy a continuar. ahorita antes de que termine eso, solo aclarame si estoy entendiendo bien. ¿Les ofrecieron una pensión vitalicia Sí, el presidente Jimmy Morales? sí. De $1,000. Y luego de eso se quedó una laguna, digamos así, hasta que aparece el 12 de diciembre, les dan 600,000 quetzales a la asociación. El 12 de diciembre presentan la querella y 9 días después les dan 600,000 quetzales. 10 de diciembre se presenta ¿Está la correcta querella, 19... sí. esa relación? Es que, compañeros, eso lo hace espurio, pues, o sea, es clarísimo. Correcto. Pues. La mayoría de diputados rechazamos la pensión vitalicia. Creemos que no es correcto, que no es legal, que no es ético, que no es moral, y probablemente la negociación se convirtió en otro tema porque no participamos de eso, pero el 19 de diciembre se les deposita 600,000 quetzales del presupuesto del Congreso de la República, ¿verdad? Y ya sin la pensión vitalicia. Ya habíamos enviado en varias oportunidades solicitudes de que se convocara a una asamblea para poder corregir todos estos temas. En aquel entonces desconocíamos que la asociación había recibido estos fondos. Lo que pretendíamos era aclarar, ordenar la parte legal que seguía en discusión desde el 2017, porque para nosotros la Junta Directiva no había sido electa de forma legal. Las asambleas se llevaban a cabo de manera también ilegal por la falta de convocatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera, además de habernos opuesto a esa pensión vitalicia, pues nunca fuimos enterados de esos 600,000 quetzales, si no es por esta comisión investigadora y las noticias de prensa. Esto provoca nuestro asombro y provoca los twitters, publicaciones que este servidor, pues, aunque muchos se manifiestan a través de comunicados, etcétera, ¿verdad? Yo sí soy más duro, más concreto en oponernos y decir que es evidente que se hizo la demanda a cambio de dinero, porque no encuentro la forma de justificar un cambio de partidas en 9 días, pero corresponde a la Asamblea informarlo, y no lo hizo. Y sobre todo correspondería ahora informar para qué fue ese dinero, qué se hizo, y demostrar que no fue simplemente un pago a cambio de la demanda, lo que así pareciera ser a todas luces. Sin embargo, más adelante en el presupuesto del año 2019 sí aparece ya presupuestado y aprobado por el Congreso de la República un monto de 5 millones de quetzales ya con nombre y apellido, designados a la Asociación de Dignatarios de la Nación en el 2019 del presupuesto del Congreso. Como ustedes recordarán, como en el año 2020 no se aprueba, en el año 2019 no se aprueba el presupuesto para el 2020 y tampoco se aprueba el presupuesto para el 2021, esta asignación de 5 millones de quetzales sigue apareciendo, como consta aquí en el informe cuatrimestral y en el presupuesto del Congreso, sigue apareciendo la asignación de 5 millones de quetzales para la Asociación de Dignatarios de la Nación, sin ningún desembolso hasta la fecha, según el último informe cuatrimestral. También nos sorprendió porque estos 5 millones de quetzales aparecieron en la ampliación presupuestaria del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación, junto con un rubro para el Parlacén y un rubro para aumentos salariales. En aquel entonces se retiró esa enmienda y el Congreso de la República no la iba a aprobar. Finalmente no aprobó el presupuesto ni del Congreso ni el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Aprobó la ampliación presupuestaria en el 2020 sin este rubro, pero hubiera sido doble porque ya estaba en el presupuesto del Congreso de la República esta asignación, que repito, sigue estando en ese entonces, ¿verdad? A través de un campo pagado, que también traigo aquí copia, cuando tratamos de reunirnos en asamblea, tratar de provocar una asamblea
y no se nos permitió, no se convocó. Nos enteramos de una asamblea en el Hotel Pan American, tratamos de ingresar en aquel entonces, por lo menos voy a hablar de los que estamos presentes para no hablar de los que no están. Tratamos de ingresar a esa asamblea, no se nos dejó, llevábamos cartas de representación de otros dignatarios y por lo tanto nunca fuimos convocados legalmente y a pesar de que llegamos y nos hicimos presentes, no se nos dejó participar de esa asamblea y se optó por una renuncia pública. Y entonces hay un comunicado de prensa donde 10 constituyentes, 10 más de los que habían renunciado poco a poco anteriormente, renunciamos en aquella ocasión a la Asociación de Dignatarios o Exconstituyentes de Guatemala. Nos quedamos en discusiones políticas, ideológicas, etcétera, etcétera, a través de los medios de comunicación, que es la única forma de expresarnos que tenemos, y por supuesto se nos contestaba y se convirtió estos campos pagados en debates. A raíz de la integración de esta comisión pesquisidora, nos enteramos de estos 600,000 quetzales, ratificamos que siguen estando los 5 millones, a pesar de que se retiró la enmienda del presupuesto, siguen estando asignados, y eso nos hace y nos motiva mantener la lucha para que no se le otorguen a los constituyentes, ¿verdad? Y aquí no es porque seamos ya miembros de la asociación, sino es un tema por ética, por nacionalismo, por honorabilidad, que no se asigne una cantidad de esa manera si ni siquiera se han rendido cuentas, entiendo yo, por los 600,000 anteriores. Esto ha ocasionado debates, publicaciones que han llamado mucho la atención y por eso estamos aquí en este tema. Queremos dejar claro, aprovechando la invitación, 3 o 4 temas nada más y con esto termino. Tema número 1, la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente no fuimos consultados y no estamos de acuerdo en la demanda que presentó Guillermo Pellicer Robles y compañeros contra los 3 magistrados en aquel entonces. Hoy se discute por un magistrado que es el que queda, en relación a que se violó la Constitución, que se use esa demanda como un pretexto para defenderla. No estamos de acuerdo con que sea presentado, pero tampoco estamos de acuerdo con su contenido, ni el objeto o el objetivo para la cual fue presentada en aquella oportunidad. 2, queremos dejar muy claro que la mayoría de constituyentes ni siquiera saben qué está haciendo la Asociación de Dignatarios o de Constituyentes. No son partícipes de sus actividades, no son invitados a las asambleas. Creemos que las asambleas no se llevan a cabo, pero tengo que hacerlo porque varios compañeros nos llamaron por teléfono para decirlos aprovechen por favor y digan que nosotros no participamos de ninguna actividad ni ninguna toma de decisión, y fue un número considerable de constituyentes que nos pidieron dejar claro que no tienen ninguna participación. A nosotros no nos corresponde entrar a conocer el contenido de la demanda, es un trabajo de ustedes. Tampoco nos corresponde decir si al lugar o no el antejuicio, tampoco es esa nuestra función, es función de ustedes. Pero sí creemos que es nuestra obligación ciudadana como guatemaltecos y guatemaltecos acudir y contar qué es esta asociación, cómo ha funcionado y sobre todo contar que no estamos de acuerdo con el contenido de la demanda, el objeto de esa demanda, y que no era de nuestro conocimiento esa asignación presupuestaria, que no entendemos por qué se dio, que estamos sumados al grupo de ciudadanos en términos generales que pide cuentas en este tema. Dejamos claro de que no queremos ningún centavo ni creemos que sea correcto en un país en crisis y en pandemia que se le otorgue una pensión vitalicia a los exconstituyentes, mucho menos que se le done o se le otorgue dinero sin destino a la asociación. Queremos dejarlo claro aprovechando el tema. Nos preocupa más la parte de ustedes como comisión y como Congreso de la República, porque a raíz de esta investigación han salido a luz una serie de acciones que podrían ser actos ilegales. Y aunque no son motivo de la demanda que los convoca, los reúne
y lo que se les asignó a ustedes por el Pleno del Congreso de la República por sorteo, sí creo que la Comisión Pesquisidora y el Pleno, si ustedes lo informan, va a tener problemas cuando encuentre temas como la ilegalidad en que funciona la asociación, la falta de respaldo de asamblea, la forma en que se donó el dinero, si es que es una donación, esperaría que no, y si la Contraloría General de Cuentas no ha auditado estos fondos cuando auditó los fondos del Congreso, si ya está en manos de ellos o no, y si ya está, ¿por qué no informa de qué sucedió en ese respecto? También creo que el Ministerio Público, ¿verdad? Ustedes van a tener ahí un problema porque les va a constar algunos hechos que podrían ser delictivos y tendrán en su momento que hacerlo público de la forma en que se está actuando ilegalmente en todo ese sentido. Y a nosotros nos parece que no es correcto que habiendo sido esta comisión pesquisidora integrada por 4 honorables diputados y una diputada, se vean ahora en problemas al descubrir que quienes están presentando la demanda y el propio Congreso de la República pudieron haber caído en actos de ilegalidad. Creemos indispensable que se aclare, porque la población cuando dice los constituyentes recibieron dinero, cree que fueron todos y son unos pocos. Cuando creen que los constituyentes presentaron una demanda, creen que también fuimos todos y fueron unos pocos. Y cuando se habla de que recibieron dinero, fondos y que tienen presupuestados 5 millones, también cree que fuimos todos y serán unos pocos, esperamos que ninguno. Y nos ponemos a las órdenes para cualquier otra duda que ustedes tengan o para aportar cualquier documento de los que aquí fueron mencionados. La Asociación de Dignatarios cumple con su trabajo y con su deber de promulgar, divulgar y sobre todo defender la Constitución Política de la República de Guatemala, y el compañero Víctor Hugo Godoy les va a informar más al respecto de cuál realmente fue el objetivo para el que se creó esa asociación y cómo se desviaron de ese entonces, y por lo tanto tuvimos incluso que sacar otro campo pagado ya sin ser miembros de la asociación, exigiendo cuentas al pueblo de Guatemala y exigiendo la renuncia de la actual Junta Directiva. No lo hemos hecho a escondidas, no estamos levantando falsos, sino simplemente pidiendo lo que cualquier ciudadano debería de aprender a pedir cuando se dan estos hechos. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, quisiera que el diputado Víctor Hugo Godoy continuara con exposición. Gracias, Roberto. Solo una preguntita. ¿Sí? ¿Hubo algún diputado o exconstituyente que se jubilara? ¿Que Jimmy lo jubilara o no? No, nunca. Ninguno. Ellos, como esta solicitud la hicieron por escrito, entonces lógicamente la mayoría en contra rechazamos el tema, y entonces ya el presidente Morales no se atrevió a crear esta pensión vitalicia para nadie. Y ahí es donde creemos que ya se dio de otra manera a través del Congreso de la República. Esperamos que no, pero esto es lo que pareciera y lo que teníamos que informar como obligación nuestra como ciudadanos y como constituyentes, y en respuesta a los sí, 600,000 quetzales. 600,000 quetzales, sí. Por favor, Víctor Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Estoy acá por la citación que me enviara el presidente de la Comisión Pesquisidora, tratando de colaborar en la tarea que ustedes tienen. Como su última pregunta, presidente, fue respecto a las jubilaciones, ese es parte del problema. De hecho, yo soy un jubilado, pero no jubilado como constituyente, sino jubilado por todos los cargos que he desempeñado en el Estado. Y entonces ya me llegó mi tiempo y voy al CAMIP y tengo las prerrogativas, digamos, de un jubilado. Entonces, no tengo necesidad, digamos, de una pensión, porque ya la tengo. Por supuesto, sí considero que hay compañeros exconstituyentes que no tienen esa pensión porque solo eso fue lo que hicieron, pero que este no era es decir, el camino que escogieron, que era, es decir, ponerse a las órdenes de alguien para hacer este tipo de acciones, no era lo más correcto. Quería decirlo. Dicho esto, presidente y señores diputados, sí quisiera aprovechar para
mencionar aquí algunas cosas que tienen que ver con este antejuicio. Pero básicamente en el tema de la asociación de constituyentes, defender la Constitución implica defender lo que quedó ahí escrito, lo que quedó normado. Porque, por supuesto que hubo discusiones. Presidente, con usted fuimos compañeros en la Comisión de Ley Electoral y ahí costó ponernos de acuerdo, pero una vez hecha la norma, había que defenderla. Entonces, eso es parte del problema que ahorita nos tiene. Es decir, hubo discusiones y hubo diversas posturas, pero lo que quedó en la Constitución fue el acuerdo final y eso es lo que nosotros debemos de defender. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido tiquismiquis, como decimos nosotros en buen chapín, al no entender eso. Como constituyentes, hemos sido convocados a varios eventos. El primero fue la URNG en las pláticas de paz, que quería decir una asamblea constituyente. A eso se fue el Escorial, pero también en la Comisión de Reconciliación había representación de los partidos políticos y ahí nos encargamos nosotros de canalizar las inquietudes de la comandancia de URNG para ver cómo se abordaba esto. De ahí vino el tema del Serranazo y posteriormente el tema de los acuerdos de paz. Tanto en esa etapa como en la segunda, fuimos convocados y tratamos de dar nuestros aportes como exconstituyentes para las reformas constitucionales. Ahora bien, regresando a lo que fue el debate en la Constitución, en la Constituyente, por primera vez en la Constitución se abordaron las relaciones internacionales del Estado. Antes ninguna Constitución lo tenía, más que lo único que decía era que como parte de Centroamérica, pues veíamos porque se volviera a unificar Centroamérica, pero no había un capítulo especial de relaciones internacionales del Estado como sí lo hay ahora. Y a mí que me ha tocado en esta pandemia estar revisando los diarios de sesiones, ahí establece bien que el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores dirigirán, digamos, las relaciones internacionales del Estado en base a lo que dice ese capítulo, que tiene algunos mandatos. ¿Por qué? Porque actúan no a manera personal, sino como jefe de Estado, en nombre del Estado. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque usted se recordará, presidente, y también Roberto, en el año 86, cuando inaugurábamos la democracia que hoy estamos viviendo, con el tema de relaciones internacionales hubo un problema. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República emitió un punto resolutivo en el que pedía a Sudáfrica y a la comunidad internacional que se eliminara el apartheid, porque era un régimen, digamos, contrario a todos los derechos humanos y a lo que nosotros habíamos puesto en la Constitución. Y entonces resultó que el ministro de la Defensa era el primer ministro de la Defensa del inicio de la transición democrática, amenazó diciendo que nosotros no sabíamos cuánto de ayuda había dado Sudáfrica al Estado de Guatemala, por supuesto, para la guerra interna, y estábamos cometiendo una insensatez al estar proponiendo eso. En la historia de Guatemala nunca habían interpelado a un ministro de la Defensa. Esa fue la oportunidad, la única y la última vez. Lo llamamos al ministro de la Defensa y él vino a pedir disculpas por el exabrupto, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque durante la guerra, tanto Taiwán, Sudáfrica, Argentina, el propio Israel, fueron países que ayudaron. Y entonces no podía uno, sin atropellar, digamos, a los poderosos y a los militares en aquel entonces, decir algo de esos países. Eso quiero decirlo, digamos, en función de las relaciones internacionales del Estado,
¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que países capitalistas, como Suecia, como Noruega, que nos han ayudado mucho en el tema de los acuerdos de paz, como los Países Bajos, vienen y tratan de empoderar a través de sus programas de cooperación a los desvalidos de este país, a los grupos vulnerables, y eso no les conviene a los poderosos, y es por eso, es decir, que están enjuiciando a una corte que amparó para que no saliera el embajador de Suecia, para que no saliera como querían sacar a Iván Velázquez de la CICIG. ¿Por qué? Porque está cuestionando el sistema de poder que ha existido en Guatemala. Eso es lo que yo quería decir, digamos, en este momento. ¿Por qué? Porque en aquella época, en el 84, 85, que discutimos la Constitución, presidente, nosotros creímos que habíamos llegado a la democracia y que se habían acabado este tipo de cosas. Sin embargo, ahorita estamos viendo un retroceso a ese estado burocrático autoritario que creímos nosotros que habíamos ganado en 1986. Muchas gracias. Bueno, queremos nada más agradecer. Si algún diputado tiene una pregunta. Entonces, solo agradecerles la participación de ustedes, y la comisión valorará su participación y verá qué considera conveniente o no. Así que muchas gracias a los dos. Creo que va a ser muy útil el hecho de, al menos a mí sí me queda la inquietud clarísima, esa vinculación de 600,000, esa pensión vitalicia, todo eso que hablaron, creo que pueden ser aportes muy, muy valiosos para la comisión. Así que yo les agradezco. No sé si algún compañero tiene una pregunta. Entonces, señores constituyentes, muchas gracias. Se les agradece por el esfuerzo y por el riesgo de estar metidos aquí, porque ya somos viejos todos y entonces hay riesgos. Gracias, muy amables. Se levanta la sesión. Usted fue testigo de una reunión llevada a cabo por parte de la Comisión Pesquisidora que analiza las diligencias del antejuicio 294-2018. Esta comisión, como usted bien lo puede observar, presidida por el congresista Mario Taracena, se reunió con los exdiputados constituyentes Roberto Alejos y Víctor Hugo Godoy para tratar diversos temas relacionados con las diligencias que se llevan a cabo. Usted es testigo de esta información. Por medio de Canal 9 del Congreso de la República, le invitamos a estar informado siempre por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Organismo Legislativo, en Twitter e Instagram como @CongresoGuate. Además puede estar al tanto de nuestra página web www.congreso.gov.gt, además de nuestra señal de nuestra señal televisiva. En Claro nos encuentra en el canal 94 y en Tigo en el canal 97. Agradecemos su sintonía. En nombre de mi compañera Glendy Donado, el equipo de producción del Canal 9 del Congreso de la República y su servidor Estuardo Ceseña, le esperamos en una próxima oportunidad. Usted acaba de ver una transmisión en vivo desde el Congreso de la República. Trabajo legislativo. Canal 9, el canal del Congreso de la República.
Canal 9, el canal del Congreso de la República.